si se consolida el tema de los carros autónomos, de ley va a bajar la cantidad de accidentes. El tema es que hoy en día con tanta tecnología hay cosas que se dicen fácil, pero que realmente es muy complicado realizarlo. El boom es la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial por sí sola no podría hacer estas cosas. Bienvenidos a Cambio de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablamos de los temas que todos deberían saber, pero que nadie te quiere explicar. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte, y le damos la cordial bienvenida a nuestro episodio número 9. Parece mentira, hemos llegado hasta ahora y estamos muy agradecidos de la acogida que ha tenido nuestro último episodio, que es el 8. Hemos superado ya las 600 visualizaciones y por lo cual agradecemos a todos nuestros seguidores y nos comprometemos a seguir dando mucho más. Arranquemos ahí. Muy bien, ¿cómo ha ido la semana? La semana pasada no subimos episodio. ¿Por qué no subimos episodio? Bueno, múltiples obligaciones creo que tuyas y mías, ¿no? Ni por más que nos esforzamos, pudimos llegar a la grabación. Total que decidimos parar una semana y aquí estamos de nuevo, ¿no? Tú estabas con tus temas de Ometso, se ha avanzado un poco, todavía hay temas por definir. Esperemos que se llegue a feliz término con lo que están trabajando, en algún momento nos ha de contar. Y si no, igual tenemos otras alternativas que están a la espera, ¿no? Hemos decidido ir paso a paso y si en esta no podemos cerrar, tenemos dos alternativas más con las que también tenemos contacto, pero la hemos decidido suspender Oye, hasta un segundo deberíamos plano. tener como un episodio de emergencia. Como, este es el episodio de emergencia porque no pudimos grabar esta semana. Puede ser. Sí, o un episodio de fin del mundo. Bueno, entonces, ¿qué temas nos traes hoy? Para el día de hoy tenemos tres temas. No hemos puesto más porque últimamente nos ha estado sobrando los temas porque nos hemos ampliado en el análisis de cada uno de ellos. Y vamos a empezar hablando de los inventos del futuro, ¿no? Esos inventos que, entre comillas, del futuro ya no son tan del futuro, sino que son del presente, ¿no? Vamos a analizar de eso. También hay otra temática que yo veo mucho que pasa ahora con los jóvenes, que sienten que ya es muy tarde, ¿no? Cuando realmente lo que hay que entender es cuáles son los procesos y cuáles son las etapas. Creo yo que tiene mucho que ver también el tema de las redes sociales y todo aquello. Y al final vamos a analizar un documental que habla sobre las redes sociales. Entonces, yo creo que con estos tres temas vamos a empezar el día de hoy, que están bastante interesantes y creo que están bastante amplios. Tenemos bastante material. No se vayan. Bien, entonces, hablas de los inventos del futuro y cuáles son esos videos que has visto, porque supongo que los has visto, Pero no solo son videos, no es información que está en el internet, tú lo ves ¿ok? posts, ves en las noticias. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, de uno muy conocido, más que nada por la empresa y por el CEO de esta empresa, que es nuestro conocido Elon Musk, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando de Neuralink, ¿ok? Neuralink es un chip que se implanta en el cerebro más o menos del tamaño de una moneda y este tiene como, para decirlo, no decirlo tan técnico, para decirlo de una forma más simple, tiene unas ramificaciones, ¿no? De un material muy fino, de la hebra de un cabello, tal vez de grosor, y estas se conectan con el cerebro para captar las señales eléctricas, ¿no? ¿Qué abre eso? Un sinfín de posibilidades, ¿no? Desde de pronto transferir información que tenemos nosotros a dispositivos externos hasta en algún momento ya se está viendo, y el mismo Neuralink ya está haciendo experimentos con personas que no videntes y personas que, por ejemplo, han perdido la movilidad a través de hacer, por decirlo de alguna manera, bypass. La gente cuando pierde la movilidad generalmente se le daña la médula ósea, ¿no? Tú como médico lo debes saber más. Y ahí como que se parte toda la ¿Qué es la conexión, médula ¿no? espinal? La La médula médula espinal. espinal, sí. Entonces, se parte esa conexión, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Digamos que esta es la médula, ¿no? Aquí está Ujú. partida. Entonces, lo que hacen es hacer un salto, conectan la parte que está desconectada del resto del cuerpo y ocurre la magia, ¿no? O sea, todavía no está 100%, pero ya hay casos reales en los que están practicando y eso por ahí para empezar con Neuralink. ¿Tú qué análisis das y qué opinas de aquello? Bueno, sobre Neuralink ya hemos hablado en otras ocasiones, creo que hace unos 2 o 3 episodios. Bueno, yo lo he abordado un poco más desde el punto de vista visual. Como saben, yo tengo un canal donde hablo de salud visual y otros temas de medicina en general que me interesan. Y puntualmente hablábamos de la ceguera en uno de esos videos,
donde efectivamente el Neuralink está devolviendo la visión a las personas porque lo que hace es reconstruir, por así decirlo, a través de las aferencias o las señales que llegan al occipital, em, las imágenes del entorno que nos rodea. Pero no es que lo ven en 3D o nítido como nosotros lo vemos actualmente, sino que lo que hace es que genera distintos puntos que tienen distintos contrastes en la escala de grises, por así decirlo, que ayudan a dar esa profundidad de las imágenes y que ayudan a, de cierta forma, a reconstruir ese entorno que estás viendo. Sí es algo que ya lleva un tiempo, hace relativamente poco se hizo ya el primer implante oficial, y sin embargo el tema es que hoy en día con tanta tecnología hay cosas que se dicen fácil, pero que realmente es muy complicado realizarlo, y quizás también por la volatilidad de las redes sociales. Cada vez nos sorprenden menos las cosas, pero es realmente sorprendente cómo la tecnología es capaz de devolverle la visión a alguien. Y sí, también hay experimentos donde pues tratan de conectar no solo las partes inmóviles, sino digamos, es que bueno, estas partes ya no se encuentran porque generalmente las amputan, sino que permite también manipular las prótesis. No tiene ese tacto fino, pero a grandes rasgos Pero puede. para no poder ver nada, con que Claro. veas sombras, ya te sirve El, para el- evitar que el- el choques, tema ¿no? con la tecnología es que, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, hace mesetas. Entonces, sí, ha tomado un tiempo llegar hasta este punto, pero hay un momento en el que pues se mantiene esa meseta y luego ya viene otro salto exponencial. Entonces, todo este tema que está ocurriendo actualmente de la inteligencia artificial seguramente va a facilitar que este tipo de innovaciones biomédicas, por así Bueno, decirlo, biotecnológicas, avancen el con boom mayor es la facilidad. inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial por sí sola no podría hacer estas cosas. Ahí hay que hablar de nanotecnología. Claro, no, lo que digo es que serían, o sea, mira, lo que pasa es que la inteligencia artificial, em, por la forma en la que funciona, que digamos, permite explorar o Claro. llevar a cabo pruebas con mayor Exacto, o velocidad. sea, la inteligencia ayuda al desarrollar otras tecnologías desde el punto de vista de que podemos ir más rápido. Ajá, pero no es como que ChatGPT va No, no, o directamente a sea, devolverte la sin duda visión. Ajá. sigue dependiendo de la destreza de de quien maneje la inteligencia Ujú. y el fin para el que fue creada esa inteligencia. Lo que tenemos es Y, como que un superasistente que puede hacer, ajá. redactar, analizar, calcular cosas más rápido que nosotros. Es un superasistente que, al ser un asistente, potencia tus habilidades. Exacto. De hecho, em, uno podría pensar que a lo mejor la inteligencia artificial y quienes controlan las grandes corporaciones seguramente van a tener todo el monopolio de ese mercado, probablemente en algún momento la conquista Pero lo mundial, bueno es pero que es lo que. depende de muchas cosas. O sea, lo vemos, No, o sea, es lo que te he dicho en algunas ocasiones que no, no es tanto la IA como tal, que sí, no deja de ser sorprendente, pero como todo, ¿no? Digamos, las páginas claro, web, Facebook es una página web a grandes rasgos, ¿verdad? Y fue creada con PHP. El millonario y el que creó Facebook es Mark Zuckerberg, no el dueño del lenguaje claro. PHP. Entonces pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, sí, obviamente, son muy ricos y controlan muchas cosas, pero esa inteligencia artificial sirve para llevar a cabo otras derivadas, Potencia por muchas cosas ejemplo. más y tiene algunos Ah, efectos colaterales mayormente positivos, diría yo. ajá. Hace poco vi en el podcast de ITNIC, que es un podcast que recomiendo bastante si tratan de aprender el lenguaje técnico de la parte de emprendimiento, sobre todo en el sector tecnológico, pero es muy bueno a grandes rasgos para entender cómo funcionan las pequeñas empresas. Es un podcast de startups. Y vi que hace poco una empresa que se llama Decker había levantado una ronda por 21 millones. Era bastante gracioso porque pues uno de los CEO de esa empresa o sea, es un español nacido, pues, pero tiene rasgos muy asiáticos. Allá. Y la co-founder pues es española también, pues nacida en España, criada en España, pero, pero tiene rasgos muy anglosajones, muy gringos. Y Son pues, como los refrescos del Chavo, más o menos. más o menos. Y daba un poco de gracia porque
ellos cuentan un poco que por qué deciden levantar la ronda en España con Venture Capital de España. Y es porque dicen, porque Europa se está quedando atrás y no podemos permitir que solo Estados Unidos y China gobiernen. Y es irónico porque tú lo ves y es un chino Claro. y la otra es una Y son gringa. españoles. Ah, son Por eso te españoles. decía, parecen los refrescos del Pero Chavo. sienten la Ah, nacionalidad realmente. han de haber nacido en España. Sus Sí, padres, sí, es que nacieron su allá, ascendencia es de seguramente llevan asiática. algunas Sí, generaciones ahí. probablemente. Y pues entonces ellos están desarrollando robots que, que pues básicamente reemplazan a cualquier humano. Son manos, o digamos pinzas. ¿Qué pasó? Sí, sí, no. Son pinzas, digamos que... son algunos prototipos, pero dentro de los más populares están unas pinzas pues que hacen múltiples tareas, ¿ya? Cualquier tarea que usted pueda imaginar que haces con las manos, esas pinzas las pueden hacer. Y ellos decían, pues, esto tiene un componente de AI y es un poco abstracto de verlo porque tú dices, no, pues si AI es software, Pero es que, y tú ves un no, pero hardware es que cuando ves ahí viene una el mano. concepto que también hay en tecnología que se llama el firmware. Entonces, el firmware es código en hardware. O sea, Ujú. probablemente ahí tiene que tener algo de firmware en algún dispositivo y ahí ese código probablemente tiene algo de inteligencia artificial. Sí, seguramente, no tengo muy claro el funcionamiento técnico, pero era súper interesante porque cuando uno piensa en el market cap y uno piensa en las cosas que van para, digamos, el consumidor, uno dice, por ejemplo, Uber, uy, millones de usuarios es el market cap de ellos, ¿verdad? O uno dice Airbnb, muchos usuarios, pero generalmente no son estas las empresas que tienen un mercado más grande. ¿Por qué lo digo? Porque estos robots tienen un mercado como de trillón de dólares, como 50 trillón, que es un número que se dice fácil, pero son muchos ceros, ¿ya? Y ellos tienen un muy pequeño parte del pastel. Pero es sorprendente porque le decían, tipo, ¿cómo? O sea, ¿por qué si con 21 millones, ok, ustedes pueden construir esto, rechazan los fondos extranjeros, solo hicieron con Venture Capital de España? ¿Qué los diferencia o qué les asegura que entonces las empresas chinas o estadounidenses no les van a directamente copiar sus robots? Y ahí hablaban pues un poco de que es bien complejo lo que ellos están creando. Tienen un componente de AI, tiene un componente como tal de software, entiendo yo, de código de programación, y tiene un componente de hardware. Entonces hay piezas que ellos mismos han creado. Y deben estar Y, patentadas probablemente. ajá, y es una locura porque los manes, como la gran mayoría de grandes ideas, empiezan en un garaje. Y cuando llegan estos manes de ITNIC, de Factorial, que querían invertir en la empresa de ellos, no querían dejarles ver el robot. O sea, y es muy loco porque generalmente en el sector tecnológico uno dice como que muestra, tira la idea porque a cualquiera ya se le ocurrió y la diferencia No está en creas, a veces ejecutarlo. depende de quién observa. O sea, el ser humano lo Pero, primero que hace, uno de los métodos es observar. claro, y bueno, me impresionó bastante. No sé si lo dije, pero la empresa se llama Decker. Ok, Decker. sí, sí. Ajá. Mira, y un poquito complementando lo que decíamos, bueno, Neuralink no es que está solo, ¿no? Neuralink también tiene una empresa que le hace la competencia que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Synchron. Ya. Synchron hace casi que lo mismo que Neuralink, si no es que de otra forma. Neuralink, ¿qué hace? Te hace un hueco en el cráneo, te implanta un chip y ese chip tiene como unas ramificaciones, como si fuera una medusa, Ajá. ¿no? Y se Ya. conecta con los impulsos eléctricos, que realmente tú sabes que el cerebro funciona con impulsos eléctricos y la tecnología tiene algo similar, ¿no? Impulsos eléctricos Claro. ceros, unos y ahí se establece la comunicación. Esta de acá funciona más bien como que, tú conoces más, si me equivoco, me corriges, como Extend, ¿ya? Te insertan como una capsulita, la insertan Ya. por la yugular y ese entiendo yo que llega y se posiciona en el Mm. cerebro. O sea, es menos invasivo Pero, y tiene ¿cómo? una malla, Porque... que se desprende y tiene electrodos. Entonces, de esa manera como que establecen la comunicación. El tema no termina ahí. Pero que lo hace como que desde el vaso sanguíneo, ¿o qué? No, o sea, a través de la yugular, asumo que lo inyectan y llega al cerebro. Entonces, de ahí esta capsulita tiene una malla Ya. que una vez que ya asumo yo que está dentro, se desprende la malla y establece la conexión. Funcionaría algo similar a lo que hace Neuralink con los hilos, ¿no?
Bueno, se me hace un poco como complicado Pero de... tendría es que que verlo. viene la otra parte, o sea, no termina ahí. Entonces, aparte de eso, ellos insertan algo, un dispositivo en el pecho, ya, Ya. que es, O sea, ¿fuera o dentro? tengo entendido que fuera, ya, Ya. y ese se conecta, no sé si de pronto de alguna forma inalámbrica con ese chip, y este de aquí es el que realmente transmite hacia el exterior. O sea, como que tiene dos partes ese, ¿no? Veo más seguro lo que hace Neuralink, ¿sabes? Te digo, el uno es menos invasivo, el otro es más invasivo, pero O sea, habrá es que un analizar procedimiento menos técnicamente. invasivo, pero sí, o Habrá que sea, analizarlo técnicamente. Hoy no estamos para analizar si el uno es mejor o no, si más bien claro. estamos para informar a nuestros seguidores sobre darles un resumen de lo que está pasando, ¿no? Y, y, y esto no es nuevo, ellos tienen haciendo pruebas desde el 2022, ya pruebas clínicas desde el 2022. Entonces, O sea, ya, son relativamente ya, joven para claro, pero lo Neuralink. que quiero es que la gente sepa que ya es una realidad, ¿no? O sea, se ha empezado con esto y yo calculo que en no más del 2030 yo creo que esto será algo muy común probablemente. Y todo el potencial que tienen, o sea, No creas, ¿sabes? Yo antes pensaba cuando, porque quien empieza incursionando en este tema de la conexión, digamos, hombre-máquina, por decirlo de alguna manera, hombre-máquina, es Google realmente. Bueno, seguramente habrán más empresas, pero que se hizo más visible. la que se hizo más visible fue Google. Em, Sin embargo, hoy por hoy, viendo ya el tema de la tecnología, cómo está dando saltos abismales, em, creo que por muy entusiasta que sean las personas, yo creo que difícilmente ya permitirían que haya algo directamente que se conecte al cerebro. Yo creo que más bien va a funcionar como objetos externos que potencien. No digo que, por ejemplo, no se podría reemplazar una mano, una pierna, pero ya directamente conectarlo al cerebro, que es el centro de comando de todo el cuerpo y de los pensamientos, lo veo más complicado. Antes creíamos que esto de la inteligencia artificial era O sea, no, o sea, creo que se puede llegar al mismo potencial sin necesidad de conectarlo al cerebro. Digo, por ejemplo, en lugar de tener al Neuralink, seguramente habrán casos muy puntuales en los que no hay otra alternativa, pero podría ser tipo tener unas Google puede Glasses, ser, sí. ajá, o En las algún Ray-Ban momento esta de se Meta. llegará, pero como todo, ¿no? O sea, por algún lado tenían que empezar y dar resultados, ¿no? Claro, De pronto más adelante harán un dispositivo más chiquito que no se note, o sea, porque el de ujú, Neuralink tiene el tamaño como de una moneda, sí, ¿ya? Entonces, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos qué pasa, pero eso es lo que ya está pasando. Ese es el presente y el montón de cosas de posibilidades que se abren. Por ejemplo, imagínate, si estuviéramos ya en el boom del Neuralink, de la ya. forma que sea, más pequeñito, mejorado todo, tú tuvieras instalado un chip y yo un chip, mm, podríamos comunicarnos telepáticamente, porque podríamos transmitir vía Wi-Fi Es que es lo que te trato de decir que comunicación. seguramente, o sea, la premisa del Neuralink es que el cerebro tiene una capacidad de procesamiento, al menos de lo que nosotros conocemos, limitada en relación a lo que puede hacer un mega servidor, ¿me No, realmente es entiendes? al revés. Nuestro cerebro Ok. puede procesar más que un mega servidor. La diferencia es que esos servidores están programados para tareas específicas y no se equivocan. Nosotros tendemos a equivocarnos, pero nosotros tenemos la capacidad de procesar más información. O sea, a ver, entiendo que, digamos, nos consume menos recursos, ¿ya? Em, pero difícilmente nosotros podemos traer a memoria un recuerdo de hace Es muchos que ahí vienen los años. temas, o sea, es lo que te decía. En un servidor tú puedes guardar todos tus recuerdos y no se van a borrar. En tu cerebro están ahí, va a depender mucho de que si tú tengas la capacidad de recordarlos o no. Pero hablando de procesamiento, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de procesar. Sí, sí, eso es correcto. Pero te digo, o sea, yo no creería, o sea, pero habrá que ver, no creería que la gente se dejase implantar un chip. Porque mira, ¿cuál es la premisa de conectarlo, no? Que pues facilitar estas funciones del cerebro, ya que en teoría tenemos esta capacidad de procesamiento, ¿no? Para, digamos, aumentar la memoria o conectar a internet para tener más acceso a información Yo creo que inmediata. sí se va a dejar. Es cuestión de que madure la tecnología y que la gente vea que no es tan riesgoso y Pero el es que lo que te potencial que digo puede es que tener. hay alternativas
que no requieren de eso. Te pongo un ejemplo, digamos, tú tienes las Sí, sí te Google entiendo. O Glasses sea, que y en hacen el lugar de mismo que cálculo, implantarte algo aquí, las Google Glasses transmiten y hacen la misma función. y simplemente te dicen al final y funcionan más bien como un De pronto asistente. más adelante no se necesita hacer el implante, algo similar, o de pronto unos Hay, audífonos que te pongas y ya está. O sea, sí, o sea, pero yo el implante o sea, a mi gusto. no, y Yo no lo mientras menos haría, invasivo, mejor, ¿no? claro. Sí, avancemos porque tenemos bastante material. Entonces, Ya, para la gente de mi generación, los de mi época, se han de acordar cuando veíamos, ahí nosotros teníamos una caricatura que se llamaba Los Transformers, que de hecho ya, ahora hicieron películas, ¿no? ya. Pero esa es una, Ah, los Transformers son de tu son de mi época. época. Cuando yo, mi infancia, uno de los dibujos animados que veía era Los Transformers, aparte de los Papá Pitufo y todo eso. Y hablando Ya, de máquinas, uno eran Los Transformers. Y en esta serie, en esta serie animada, habían los que se llamaban los Decepticons, ¿ya? ya, Que eran insectos que volaban, pero que eran un robot. ya. El símil de lo que hoy es un dron, ¿ya? Pero era un dron chiquitito, como un insecto. Y de hecho, Oye, según yo los Decepticons eran como simplemente los enemigos de claro, esos eran robots espías de los Transformers, de los autos. de los Sí, Autobots, creo que era. ya. Y los Ya, Decepticons eran los espías, ya. ya. Y eran como un insecto que llegaba y los espiaba. Y hoy por hoy ya, O sea, pero que no, no, yo desconozco, asumo que así era la así era la caricatura. caricatura. O sea, Porque yo lo que veo es a Optimus Prime peleando claro, pero es contra, que, que son los dos pero igual se de espiaban grandes. a través de esos robots. O sea, Mm, esos robots miniaturas que hoy por hoy ya existen también. ya. ¿Sí? Y eso por poner un ejemplo, y muchas cosas más que están haciendo los drones, o sea, a nivel bélico, tú sabes lo que pasó entre Ucrania y Rusia, que con unos drones le dieron un golpe fuerte a los rusos hace como un poco un mes tal vez, ¿no? A nivel de topográfico se puso unas cosas brutales, ya no necesitas de mucha gente para hacer un levantamiento topográfico y solamente con un dron volando puedes tomar. También para fertilizar, También en la agricultura se utiliza creación para, de ya no nubes. necesitas personas que estén fumigando el campo, sino que tiras los drones a fumigar. Ajá, fumigar, Y ajá. infinidad, o sea, esto no tiene límites, ¿no? Ya. Y la reflexión que yo hago es, lo veíamos yo en mi infancia como un dibujo animado, hoy es una realidad, ¿no? Sí, yo el otro día conversaba con una tía, que mi tía Teresa, y me quedé sorprendido porque ella es relativamente joven, ella es de la edad de Gustavo Renán. ¿Qué, ¿Cuántos qué años tendrá? tiene? No, 30. pues Gustavo debe andar por unos 38 por ahí. Ya. Y le estaba mostrando el prototipo de la fase 2 que tenemos de Ometso, donde ya hablas con una inteligencia artificial, prácticamente como un médico y te Ya. diagnostica y todo. Y ella como que a mitad de la consulta me dice, oiga, no, no, ya págueme eso, ya me dio miedo. Y yo me sorprendo porque para mí ella es joven. Y me dice, no, yo prefiero que un doctor venga, me toque. Y digo, no, Dios mío, mi, Bueno, mi empresa. esa es la barrera tecnológica, pero por suerte No, más hay sí, o jóvenes que sea, yo, adultos. sí, Para sí. suerte de tu empresa. Y bueno, entonces yo quedo sorprendido y yo le digo, tía, pero que usted nunca ha usado ChatGPT, porque, o sea, me dice, ¿cómo hace eso? Traté de explicarle de manera muy, muy ligera. Y me dice, no, yo he escuchado eso del GPT, pero nunca lo he usado. Y le digo, ¿en serio? Y Probar. ella hace bastantes informes. ¿Cuánto tiempo se Entonces yo me ahorraría si imagino supiera cuánto tiempo. usarlo? Sí, y me hacía risa y estoy seguro que mucha gente pensará así Mucha, también, como, muchísima. como en la época de la máquina del telar, que decían, no, yo voy a seguir cosiendo a mano porque después me van a reemplazar. Y yo le digo, tía, Lo van a pero reemplazar, úselo, claro. cómprese la versión premium. Y me dice, no, mijito, después esas máquinas me van a reemplazar. Y yo le digo, Igual va a no. pasar. Sí. Sí, Otro evento que, por ejemplo, nosotros tenemos otro dibujo animado, y me refiero a esos tiempos porque en esos tiempos era como de fantasía, ¿no? Los supersónicos. ok. Era una serie, Esa siempre ya, escucho que era una dicen, los serie en la supersónicos. que había la familia tradicional, el señor que trabajaba y todo, pero andaba en carros que volaban, que ya se ve, por ejemplo, en China, ya se ve en Dubái, creo que también la policía ya está empezando a usar drones policías.
Y también se veía en esa serie las pantallas. O sea, tú bajabas la pantalla, que bajaba del techo, y te conectabas con tu jefe y hablabas como que hicieras un Zoom. Impensable para esa época. Ella me decía que ella cuando le empieza a hablar acá el asistente, le dice, como los supersónicos, mijito. Sí. Y me dice que en la serie también los médicos eran máquinas Sí, nomás sí, ya. sí, así. De hecho, la consulta Ajá. médica la hacías por Erometso en esa Ajá, época. eso es lo que me decía. Sí. Por ejemplo, otra cosa que se veía ahí, había una empleada doméstica que era un robot, se llamaba Robotina. ¿Ya? Y Robotina hace lo que Así dijo la ya robotina. ciertos robots ya están haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, que no sé si es de Apple, que tiene como un robotcito Que que va limpia, sí. limpiando, Y, que es de y no Apple. recuerdo, pero sí lo he visto, que es como una moneda inmensa, como un disco Ajá, ya. que va limpiando. Y tiene sensores y tiene inteligencia artificial incluida que ya reconoce el área y ya sabe por dónde ir y por dónde no Sí, ir. Como que hace un entiendo que al mapa. principio como que se choca, mapea la Ajá. ubicación y Y luego ahí ya ya se se la las sabe. sabe, exacto. Ajá, Sí, tremendo, ¿no? Brutal, brutal, sí. brutal. Sí, tenemos también, por ejemplo, hablamos ya de Neuralink, ya algo que es un boom, o sea, los taxis no tripulados. Ah, sí. Eso tiene mucho análisis más allá de la tecnología. Antes, Oye, pero qué loco que de tu generación al día de hoy, o sea, de que tú lo ves, porque entiendo que eras un niño ya con uso de razón, han pasado unos 30 años, a ver, yo tengo 48, ponle 40 años. Yo unos tengo 40 años. 49, perdón. Pero no es No es tanto tanto, o sea, tiempo en 40 años realmente. la, Y cada vez es más la brecha rápido. tecnológica se ha cortado tanto Ujú. que compara desde la revolución industrial a lo que ha pasado ahora, pasaron muchos años, o sea, muchas Claro, décadas. O sí, sea, la sí. De tecnología, la agricultura a la revolución industrial, de la exacto, o sea, fue revolución... un lapso grande, ¿no? Entonces, acá tecnológicamente el salto ha sido tremendo. Sí. Pero los taxis no tripulados ahí en California, más que nada en San Francisco, ya están trabajando. Hay dos empresas básicamente que están trabajando en esta línea, ¿no? Uno que son los Waymo, que esa es una empresa manejada por Google básicamente, y la otra que se llama Cruise, que es de General Motors. ¿Cuál? Cruise. Pero no está también los de Google y los Google es de el Elon Musk. Waymo, Ah, Google es de sí, Waymo. sí. Entonces, Waymo, perdón, está mal pronunciado. El Waymo es de Google, eh, ¿Y el otro? de General Motors. Cruise se llama. Y no andaba también el Tesla haciendo eso. Probablemente, pero es que ya hay algunos, no sé. He traído los Ah, que, o o sea, sea, no digo dijiste son los dos. únicos, Ah, ¿no? ahí, ahí, ok, Ya. ok. Pero, ¿cuál es el tema aquí? O sea, eh, algunos temas que analizar. Uno, yo te pregunto, si un carro de eso atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? De la empresa. ¿Ya? ¿Y qué tal si a alguien se le ocurre denunciar a la inteligencia o al que fabricó los dispositivos? Mm, ¿A quién denuncias? ¿A la empresa que lo fabricó o al que compró el carro? Sabes que para mí es como un poco complicado contestar esto porque yo estoy trabajando en algo que intenta también eliminar el error humano, que no haya intervención humana. Así como, y seguramente mucha gente saltará con esto de la Como automatización todo, hasta que móvil, se como todo. regularice y... Porque uno dice, ¿y dónde van a parar todos los choferes? ¿Dónde van a parar todos los taxistas? Y ellos van a ser los primeros en Sí, hacer sí. relajo cuando esto empiece a tomar fuerza, así como ocurrió en países Pero es europeos que, con mira, ahí Uber. vienen temas a analizar. O sea, ¿qué va a terminar pasando? Si se consolida el tema de los carros autónomos, de ley va a bajar la cantidad de accidentes, ¿ya? De pronto, en algún momento hasta te van a prohibir manejar, ya no va a ser permitido manejar. Claro, sí. O sea, mira, lo que yo digo es, por ejemplo, que me lo he planteado varias veces, incluso hace unos días estaba conversando con Dani, y me decía, si Ometsu se equivoca, por ejemplo, ¿quién tiene la culpa? ¿Ya? Es lo Es mismo, la porque misma estamos pregunta, exacto. eliminando al... Pero es la industria, tendrá que evolucionar y en Claro, algún o momento la sea, van a regular. o sea, es que ya te digo, a lo mejor tengo una respuesta un, un poco inhumana, tal vez. Creo mucho, o sea, lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos apersonificamos de las cosas. Por ejemplo, seguramente si fuera a mí quien me afectara me pondría muy triste y quisiera incendiar el planeta si, por ejemplo, un carro automático atropellara a mi hermana. Yo me volvería loco.
Eso en mi vida, en mi cabeza, porque yo he apersonificado esa situación. Pero Eres una cifra. pro- en números Y si ese, probablemente ha muerto una en un año en lugar de exacto, o 1000. sea, Es lo mismo acá. Por ejemplo, yo me imagino que eventualmente podemos conectar Ometso, que tiene toda tu información médica, a un Da Vinci. Y ya sabemos si tienes alguna variante anatómica, ya para sabemos. nuestros seguidores, que es un Da Vinci. Un Da Vinci es un robot médico, o sea, es un robot quirúrgico que se utiliza para operar. La gran mayoría hoy por hoy están siendo pilotados por humanos, se han hecho cirugías ya transatlánticas, pero con IA pues Ni el humano se necesita. ya se Vi están, ya, en las ya redes se están haciendo que cirugías. hubo una cirugía con IA que cero error, operó creo que una rata No, no, y le hizo, vi que uno operó un apéndice. otro operó un apéndice y sin error, o sea. Y sin error. Entonces, la gente que tiene miedo, por ejemplo, el probable afectado, ¿cuándo la gente tiene miedo? Cuando le topan el bolsillo. No, pero es que eso también, mira, el miedo a la tecnología se va a romper el rato de que digan, oye, operó a tal persona con IA y no le pasó nada, y al otro lo operó el doctor y se murió. O sea, cuando los No, pero números ¿sabes empiezan qué? a hablar, Mira, ¿te acuerdas que hablamos de Freakonomics? Es un libro muy complejo y hablamos de uno de muchos puntos, ya. Otra de las cosas que hablaba Freakonomics era de la estadística, cómo la parte negativa la malinterpretamos. Yo te pongo un ejemplo. Si mañana, digamos que yo transito por la calle principal de Jipijapa, nunca pasa nada, es tranquila, pero de aquí a mañana matan a alguien. La gente va a evitar pasar por esa calle porque van a decir, me ahí matan. matan. Y ha pasado una en Es lo nunca. que te decía con, Y no, y probablemente ahora que pasó, probabilísticamente, es difícil que vuelva a ocurrir mañana o es la lo que te siguiente quería semana. decir con lo que yo te hablaba de los carros no tripulados. O sea, si la estadística demuestra que en lugar de morir 1 millón de personas al año, y ahora mueren 10, o sea, ya tienes un problema resuelto. Ya, pero es lo que te digo que la gente no lo ve así. La euforia lo consume porque somos Sí, sí. animales al No, final del eso lo día. tengo claro. O sea, pero al Entonces, final se impondrán los números. es complicado, es complicado. Mira que a día de hoy todavía Uber, todavía estas empresas pedidos ya tienen problemas de regulatorios a pesar de que numéricamente hacen más sencillo la movilidad porque ya no tienen que salir todas las familias al restaurante. Ya se ahorra dinero, se ahorra tiempo, se ahorra energía, pero aún están en la lucha porque las grandes estirpes enquistadas en el poder, y por eso es que la política es tan importante, son dinosaurios que no entienden lo que estamos construyendo los jóvenes. Entonces difícilmente lo van a poder regular. Mira cuando lo tuvieron en juicio a Mark Zuckerberg, ni siquiera entendían cómo funcionaba Claro, Facebook. de hecho, el que lo interpelaba ni entendía la tecnología, No que era un señor entendía, como o de sea, 60, 70 años. no tiene sentido porque a la velocidad que está avanzando la tecnología, difícilmente uno puede ser muy experto en un área. O sea, yo soy más del prueba-error. Claro. So- Sí, entonces, muchas cosas más se abren con este tema. Aparte de lo que estábamos hablando un poco de la parte legal y todo eso, que algún rato se va a regular eso y toda la industria que se va Mira que a transformar. el otro día escuchaba o no sé si lo leí, un tweet que decía que San Francisco es la ciudad donde em, si tú te consideras inusual, ve a San Francisco y te darás cuenta que eres normal. Y entonces hablaban de que ahí la gente tipo, cualquier cosa que suene una estupidez ellos se lo pueden tomar en Y serio lo y hacen. cambian el mundo. Tipo, estaban hablando con un abogado que se había graduado de una de las mejores universidades de Estados Unidos y le dicen como que, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, no, yo soy abogado espacial. Y le dicen, ¿cómo? Sí, estoy organizando todas las leyes que van a regir el espacio. Y uno dice, qué estúpido, No, pero pero, o sea, realmente eventualmente es llegaremos que al si espacio tú y ves alguien lo que tendrá uno que de los regular. objetivos es conquistar Marte y esas cosas, entonces, El tema es que como estamos tan lejos de donde ocurren las cosas, suena tan lejos, quién estúpido. sabe, sabrá Dios. No, no, me refiero tan lejos geográficamente, Ah, digo. ya, ahí sí. Desde acá a Jipijapa, desde la punta de la mitad del mundo, uno dice, llegar a Marte, tal vez algún Claro, es día, que estaré tu visión muerto. cambia depende de dónde estés. Pero como ellos están ahí donde pasan las cosas, Donde esta todo lo que vaina, pasa en el mundo pasa primero ahí. sí. Sí, entonces mira, volviendo al tema de los autos no tripulados, más allá de la parte legal, el sinfín de situaciones que se vienen, ¿no? Hablando de lo positivo, bajaría la cantidad de accidentes, ¿no? Ujú. También se haría un turismo
distinto, ¿no? O sea, la gente va a querer andar en un carro no tripulado para ver cómo se siente, cómo es el andar en uno de esos. Inclusive se hablaba de que puede haber también espacios de oficina. O sea, tal vez no lo vemos acá porque en Jipijapa tú a todos lados te vas caminando. Claro. Pero ciudades grandes, muy grandes, en las que ir desde una reunión a otra te puede costar 3 horas. Tú, ¿qué son las cosas que proponen? Una, los autos oficina. Ya, tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo voy a tal lugar, yo me demoro en ir y regresar 3 horas, nuestra reunión va a durar 3 horas, nos vamos en el carro no tripulado, vamos reunidos, vamos conversando, vamos, regreso y gané tiempo. Y planteaban otras cosas Y, como autos donde va, digamos, tengo que ir de Jipijapa a Manta y son 30 minutos. Me viene a ver el carro y me corta el pelo sí, o alguien. sea, varios servicios, o sea, a eso quería llegar yo. Ajá. Y desde lo más sencillo hasta lo más loco, o sea, los temas yo qué sé, hasta atención médica básica, por ejemplo, tú, Y uno podría decir, eventualmente uno dirá, está caro porque son $20, pero haciendo el cálculo, digamos, me vale 20 ir y me vale 4 el corte de pelo. Acá me cobran 20 y me ahorro la ida, el tiempo es sí, mira, dinero. y yendo en la misma línea, antes de pasar a otro tema, yo la semana pasada, una de las razones por las que no grabamos tampoco, es porque estuve en Quito con la gente de la universidad, con unos estudiantes y una delegación. Fuimos a hacer una actividad con una empresa que se llama Business Intelligence. Ya, esta empresa tiene algunas aristas, ¿no? Empezaron haciendo minería de datos y ahora también tienen una empresa que hace capacitación y bueno, y algunas ramas. Pero basados un poco en la exposición que ellos nos hacen, nos ponen un video. Ok, Y este video, ¿qué es lo que describía? Un nuevo negocio que está surgiendo en China. ya. En China tú sabes que la sobrepoblación, el tráfico es uno de los problemas que hay. Pero ¿qué descubrieron? Que cuando la gente se queda atorada en el tráfico a veces 3 4 horas, hay un negocio nuevo, que llega un tipo con otro en una moto, llegan dos en una moto, y si tú tienes algo que hacer, un tipo se baja de la moto, te va llevando el carro avanzando el pedacito que va avanzando y tú te vas en la moto con el que llegó en la moto. Si tienes que ir a entregar algo o dejar algo, tú vas en la moto, haces tus trámites y regresas de pronto ya más adelante con el carro que te lo fue llevando el tipo que se bajó. Ya, el tema no muere ahí. Ya, eso dice, chévere, ahí dónde está la tecnología. Bueno, hay unas plataformas móviles, pero es que el tema va más allá. ¿Qué ocurre? Que utilizando el posicionamiento GPS de tu teléfono o de tu carro, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Sabe? ¿Cuál es uno de los problemas en las ciudades grandes? Mira, yo que vivo en Guayaquil, que no tiene esos problemas como los tiene China, los tiene Estados Unidos. eh, Tú cuando te vas a la casa, ¿qué es lo que primero que buscas? Comida, ¿sí o no? ¿Ya? Y entre que llegas, pasas comprando, llegas a la casa, pierdes 1 hora más. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te quedas atascado en el tráfico, tú haces tu pedido y alguien en una moto te va a dejar el pedido al carro, estando Ya. atorado en el tráfico. Pero lo brutal de esto, ¿qué es? De que con Business Intelligence, por eso la presentación que ellos hacían, ellos con análisis de datos, detectaban si tú estabas en un sector, por ejemplo, si pedías McDonald's, cuál es el McDonald's más cerca de donde tú estabas y calculaban que al ritmo que estaba avanzando el tráfico, probablemente no es el que estaba más cerca, sino el que está a 2 3 kilómetros más adelante. Entonces Mm, de ahí hacían el pedido y una moto llegaba y te lo dejaba. El tema no muere ahí. Lo más brutal es que, como son ciudades modernas y tienen pantallas por todos lados, ellos saben por qué pantalla, que estas que te muestran anuncios, tú ibas a pasar y en la pantalla te sale, Aaron Cañarte, tu pedido va por tal sector, en tanto tiempo llega. Una locura, ¿no? no entiendo el tema de la pantalla porque igual te lo pueden poner en el Sí, pero teléfono. es que de pronto es parte del marketing, o sea, es parte de decir, Ya. es parte de vender el servicio, o sea, Claro, los puede demás ser. que van en el carro, sí, eso, no, es que puedes pedir y te vienen a dejar al carro, ¿ya? Ya. Inclusive, a veces se quedan atascados y vas comiendo en el carro. ¿Sabes qué? A veces me entran esos pensamientos socialistas a la cabeza. Y yo digo, a veces creo que está de más que la gente tenga carro propio, ¿sabes? Yo creo que el transporte público, si estuviese bien llevado, fuera una alternativa para todo, porque al haber menos carros hay menos Contaminas tráfico menos, menos accidentes. y al ir todos en el transporte público facilitas la serendipia de que por
probabilidad, en algún momento vas a hablar con alguien de al lado y de ahí sale un amigo, una comida, un negocio, una idea. Sí, es verdad. Se solucionaron muchos problemas. Mira, otra cosa que, ya que tocas ese tema, ahora que estuve en Quito, tuve la oportunidad de ir al metro. O sea, Ya. en la mañana ya nosotros ya nos tocaba regresar, pero antes de eso fui a comprar algo que tenía que traer para acá. Y con mis amigos fuimos a un centro comercial y nos subimos al metro a ver el metro, ¿no? Y me pareció brutal, o sea, no es un metro inmenso como, por ejemplo, yo estaba en el metro de Nueva York, que eso es una ciudad que hay debajo de la tierra. Pero para Quito, o sea, los problemas que resuelve, o sea, nosotros recorrimos en 5 estaciones, hicimos creo que 15 minutos, 20 minutos, y en carro probablemente eso era más de una hora. Y me pareció espectacular, o sea, funciona bien, la gente está contenta, vas bien, o sea, Quito comienza a tomar un aspecto de una ciudad ya de primer nivel, o sea, con el ¿Tú, metro. tú qué piensas de lo que dije? O sea, de que no deberían tener todos. Hay casos especiales, por ejemplo, deberían haber carros así para la policía. Una ambulancia no puede ser un metro, Claro. pero para uso personal habría que ver, de pronto habría que ver que califiques, ¿no? Por ejemplo, me invento, una persona con dificultad para movilizarse, por ejemplo, una persona que esté cuadraplégica, parapléjica. No, pero O estoy de sea, acuerdo. sí deberían haber excepciones. Pero para el común, el que utiliza para ir al trabajo, inclusive puedes tener tu carro, pero No, te no, pueden es decir, que pero escúchame, te pueden decir, ¿sabes qué? Sí, pero lo puedes usar tales y cuales días. De lunes a viernes no lo puedes usar, sino el carro, y con la tecnología que hay ahora, puedes ver si el carro lo movieron, hasta que lo encendieron. O sea, tú puedes hacer eso. Obvio, en algún momento va a evolucionar a ese nivel. Pero yo sí creo que hay que buscar la forma de que evitar que la gente... Hay familias en las que si hay cuatro, son 4 carros, ¿ya? ayer que estábamos en Guayaquil vimos que había un proyecto Blue Tower, en Blue una Tower urbanización. en una urbanización y habían carteles que decía La misma gente de adentro no quería que se de la construya. urbanización se opone y yo digo, ¿por qué? Si igual es desarrollo, es bla, bla, bla. Y yo digo, o sea, tú me dijiste, puede ser porque les tapan la vista. Y yo digo, no, porque acá hay también un edificio bien grande. Y de ahí ya, No, conforme íbamos analizamos más avanzando, el tema, la contaminación ambiental, el tema del tránsito. el tema principal, que luego me parece que había un cartel que hacían el cálculo de cuántos autos iban a llegar, era ese, que dentro de la urbanización iba a haber caos Y vehicular. ya se perdió la tranquilidad de ser una urbanización donde tú puedes andar en bicicleta. Y lo analizamos más porque yo iba cruzando, ¿te acuerdas? Iba manejando y un señor pasaba en una bicicleta. Ajá. Y tú dijiste, bueno, esa es la paz que no quieren perder. Sí, claro, o sea, Y mira que en la misma línea, no nos vayamos muy lejos, estaban, está detenida una obra porque están haciendo un paso elevado. ajá. ¿Por qué? Por el problema del tráfico. Si no hubiera ese problema del tráfico, no hubiera necesidad de hacer ese puente, ese paso Claro, elevado. sí. Pero yo te digo, el problema se resuelve, es que a veces tengo unos pensamientos muy Mira, yo utópicos. también, por ejemplo, A veces tengo miedo y me toca medir mucho lo que digo aquí en el podcast, porque te pueden pasar publicar factura en, después. publicar en internet es publicar con tinta. Claro. Entonces yo digo, a lo mejor la gente que está escuchando no está lista para escuchar estas ideas. Claro, y puede verse Porque el mal, que me escucha puede pensar que soy un socialista, que no creen... o que eres loco. en- Ya por ahí A mí- no es que nos han insultado, nos han cuestionado, pero está bien, es parte de aquello, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, me da temor que la gente a lo mejor no esté lista para mis ideas. Y digamos que mi sueño es ser presidente algún día del país. Y que me empiecen a sacar los videos Pero donde... te contradice. Pero bueno, yo creo que también la ideología va cambiando con el tiempo, pero Exacto. con lo del transporte público es algo que tengo muy Mira, presente. para cerrar este tema de la movilidad, yo siempre lo he creído, inclusive hasta antes de ahora. Si en el país hubiese solo un anillo vial que uniera la costa con la sierra, bajaría la cantidad de accidentes y los beneficios que existieran serían brutales. Irse a Quito, por ejemplo, te tomaría Fuera más dos corto horas, todo también. ¿ya? Irse de Manabí al Guayas, en vez de manejar 2 horas y media, en 30, 20 minutos estarías allá. Si tuviésemos Oye, un tren bala, por ejemplo. si en el del centro a la cárcel se va más o menos media hora por Sí. tráfico.
Y de ahí se hace un tráfico tremendo hasta de llegar Pascuales ya a los hasta... redondeles donde está yo qué sé, Novol, todo eso. De ahí Sí, recién comienza el tráfico a y bajar. recién comienzas a Sí. correr. Si no hubiese tanto carro, y eso es más barato, al mover más gente, No, y pues baja la delincuencia, porque por ejemplo, en un metro es más difícil que le roben a todo el metro porque estás encerrado, estás en el metro y nadie se habiendo puede seguridad bajar. en los controles, ¿cómo sales Y huyendo? exactamente, exactamente. O sea, pero dile eso a alguien que no... O sea, es que, Claro, y ¿sabes ahí que la gente va yo... a decir, ¿y qué va a pasar con la reina del cambio? Entonces, tendrán que hacerse socios y ser parte de las vías del metro, ser dueños accionistas de la empresa que maneja el metro. No, pero no te vayas muy lejos. O sea, y mucha gente que seguramente tiene carro y que disfruta esa privacidad, no va a querer. Porque estamos tan acostumbrados a privilegios muchas veces Sí. innecesarios. Porque los servicios públicos no funcionan generalmente en el país. Entonces, y en No, general en por América último, si quieres tener Latina, un carro, que puedes tener carro, pero un impuesto tan caro que que decía, sí, ¿sabes qué? Mejor me voy en el metro. sí, y puede sonar perverso porque uno iría solo, los ricos podrían andar en carro. O sea, a mí me hace sentido que el rico pueda andar en carro porque su Bueno, iba a tiempo pagar. cuantitativamente vale más y va a pagar el impuesto que va a servir para construir hospitales y bla, bla, bla. Algún día deberíamos hacer un episodio especial hablando de el mundo ideal. Bueno, eso es como de hablar de política y religión, pero vamos a intentarlo. Y continuemos con otro tema, ¿no? Las impresoras 3D. Ya. Las impresoras 3D, la gente tiene una idea de la impresora 3D que te hace... No tengo aquí, no, yo tengo una estatua que No. cuando fui vicealcalde me la regalaron. Esa la imprimieron en 3D, se imprime en plástico. Y la Ujú. gente tiene idea de eso. De hecho, hace poco yo necesitaba una piecita para la camioneta que nosotros tenemos en la casa, que es un carro que es una reliquia que no se quiso vender y difícilmente se va a vender porque mi padre en vida pidió que nunca le vendan su carro porque fue su primer carro y representaba emocionalmente cosas para él. Entonces, ese carro se lo mantiene. Y cada vez que se daña algo es difícil conseguirle los repuestos. Y había una piecita de plástico pequeñita que ya no venden. Ya. Entonces me tocó buscar hasta que se me ocurrió y busqué en las redes y hay un tipo que se dedica a eso, a hacer piezas en 3D, impresoras 3D de esas que ya no fabrican. Entonces fui donde el Mm. tipo la hizo y ¿para qué me sirvió? Resolvió el problema. Ah, Pero el tema va más allá. ¿Qué tal si yo te digo que también se puede imprimir un órgano? claro, recuerdo que tú me estuviste enviando algunos de los inventos por Instagram y, bueno, los domingos que suelo revisarlo de vez en cuando. Me llamó la atención el tema de la impresión 3D y vi algo de un tema de los órganos. Pero muchas veces generalmente es amarillista el tema de las innovaciones tecnológicas Claro, también. Investigando me di cuenta que sí están creando órganos, pero no están siendo utilizados todavía todavía. no. Por ejemplo, se están creando hígados, pero los utilizan para probar fármacos. Entonces sí tiene la función de un Claro, hígado, pero no es que lo todavía no, están... no es... Claro, porque es que tiene No, pues y muchas cosas, si la El cuerpo lo puede compatibilidad y tantas cosas. rechazar, Sí, sí. sí. Lo que sí vi que estaban implementando eran tejidos Sí, cutáneos. en piel sí ya Ajá. eso ya se está Sí. implementando en Ajá. seres humanos. Pero mira, vámonos más allá. ¿Qué tal si una persona en un accidente perdió un brazo? Ya. Le podrán probablemente imprimir su brazo y va de nuevo brazo. O sea, en algún momento, ¿no? O sea, no creo que eso esté tan cerca. Eso sí lo veo un poco más lejos porque yo que no sé medicina, lo poquito que me entiendo cuando tú me explicas, son muchas cosas, porque no solamente es el brazo como se ve, son terminaciones nerviosas, sistema sanguíneo, o sea, y el cuerpo humano es un sistema de sistemas. Ujú. Y cada función de nosotros es un complejo sistema. Entonces, no es solamente ver el brazo, es toda la funcionalidad del brazo. Tendones, ligamentos, o sea, infinidad de cosas. Pero bueno, se ha empezado, ¿no? ¿Y con qué material lo imprimen? Con células madres. Ya, con células madres simulan y van imprimiendo por capas y generan órganos. Imagínate que eso en algún momento llegue a funcionar bien, la cantidad de vidas que se salvarían. Claro. Porque mucha gente muere a espera de donación de un órgano. Hay una película que hay que traer oye, ¿sabes que todas las buenas películas no están en las plataformas? Han de ser más caras.
No, no, sabes, creo que como que estuvieron un tiempo y luego que empezaron a sacar sus propias series, las empiezan a Es que, dejar. Y es complicado encontrarlos porque ya no hay estas tienditas de pero mira, CDs. seamos sinceros, ahí tal vez mucha gente hasta, dices tú, nos faneen, ¿no? ¿Ya? Eh, No funen. nos funen, ¿Ya? porque la gente le gusta en muchos casos ver cosas que no son productivas. Pierden tiempo viendo series de estos narcos. Oye, a ver, yo creo que en el entretenimiento visual, em, creo que el chisme a lo mejor podríamos decirle perder tiempo, el morbo, pero las series de narcos no, no las veo mal, sobre todo si son basadas en hechos de la vida real, Bueno, como la de tal vez Pablo desde el Escobar. tema, punto de vista de aprender lo que no se debe hacer, pero el problema es que mucha gente toma como modelo eso y toman como ídolos y como que ese es el camino y ese no es el camino. Bueno, no nos metamos mucho ahí. Este, pero yo creo que el tiempo que le deberíamos dedicar a cosas más productivas generalmente no es el adecuado. Entonces, hablando de esas películas que tú dices, bueno, en algún rato la traeremos, ¿no? Que no te dije el título, ni me acuerdo, pero sé que es una de que hay un niño que necesita un trasplante de corazón y el papá se declara loco y se Ah, mete se al mete al hospital, hospital secuestra y el secuestra a hospital los y después él médicos. le da el corazón. Esa Ajá. la hizo Denzel Washington, creo que es. No me Es acuerdo cómo se llama la un hombre película. raza negra. Denzel Washington. No, no, eso sí, pero no recuerdo el título Sí, pero sí de me la la vi. película. Ya, No esa recuerdo hay el que nombre de traer, la película, pero habrá que porque averiguarlo. hay bastantes, digamos, enseñanzas que se pueden sacar para el tema de emprendimiento, de negocios. Sí, sí, sí. El tipo secuestra el hospital, ¿no? Ajá. Y pide hablar con el director del Ya, hospital. yo alguna vez en TNT me vi un pedazo, pero nunca me la he visto Yo sí me la vi completa. completa en Y el otro día me la quería ver y no la encontraba. Y hay un montón de películas que a veces alguien me recomienda o me menciona. Y digo, ay, me la quiero ver. Y no están ni en Netflix, ni en Prime, ni en HBO, ni en Cuevana. Ah, mi película favorita, mi actor favorito. A mí me encanta aprender, pero cuando realmente estoy en un momento de que necesito relajarme, a mí me gusta la comedia. Me encanta la comedia. Me encanta Franco Escamilla, Carlos Vallarta. Y también me gustan las películas de comedia, pero comedia como más adulta, no, no, no vulgar, sino de un drogadicto que tiene una personalidad autodestructiva. Ese es el tipo de película que me gusta para relajarme. Y mi actor favorito es Russell Brand, el ex de Katy Perry. Ya. Y él tiene dos películas que yo amo, una que se llama Arthur, Millonario ni sé qué, y otra que se llama Get Him to the Greek, que es como llévalo al Coliseo Romano, pero que en español es Todo sobre mi desmadre. Y es una película que yo lo veo y me empiezo a reír porque el tipo tiene cara de loco y no lo encuentro en ningún lugar. Y lo único es como que me pide que la tengo que comprar en Google Movies, algo así, Ya. ¿no? Pero yo digo, si yo quisiera ver cada una de esas películas, me voy a gastar como $30 cada vez que me las quiera ver, porque entiendo es como que te Y las en YouTube no alquilan. están. No, 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 y son viejas. Claro, Y yo digo, con lo viejas que son, deberían estar al menos en alguna sí. plataforma. Bueno, avancemos, tenemos todavía material. Dentro de la impresión, de la línea de impresión, también hay casas. Se están Ya. imprimiendo casas en 3D. Estos son más bien soluciones para de pronto emergentes, ¿no? Emergencias. O sea, por ejemplo, donde hay zonas de huracanes, de pronto en zonas extremadamente pobres, que hay gente que todavía, parece mentira, pero hay gente que todavía vive debajo de un plástico. La primera vez que fui a Argentina, creo que fue en el 2003. Cuando tú sales del aeropuerto de Ezeiza a lo que es ya Buenos Aires, tú pasas por toda la parte de pobreza de Buenos Aires porque Buenos Aires se divide entre lo que le llaman capital y provincia. Entonces tú ves lo que es provincia y tú ves unas faldas de pobreza a los lados terribles. O sea, en Argentina, que en las épocas de frío es brutal el frío. O sea, gente que vive realmente con cuatro cañas, un plástico y con lo que encuentran en la calle para taparse. Entonces, en sectores como esos, estas alternativas se muestran como una opción que las imprimen en 3D. Básicamente lo que hacen es diseñan un plano y la impresora de 3D imprime la casa por capas. ¿Con qué material? Una mezcla de cemento, aditivos y inclusive hay una mezcla que está patentada por una fábrica que le ha puesto hasta su propio nombre, pero básicamente es la base de estos, el material con que las hacen y las imprimen. Ese también es uno de los inventos que hay ahora hablando de lo que es vivienda, ¿no? ¿Tú qué opinas de aquello? Sí, yo creo
a la larga es como complicado, digo, que por una emergencia se impriman ahí mismo. Lo que creo es que seguramente están haciendo es como que imprimen pedazos y los tienen listos para la emergencia. Probablemente sí. Pero en ese rato no creo, Como que eso fuera un toma cubo tiempo. rugby. No, es que depende, o sea, va a depender mucho. O sea, si tú tienes cómo mover las máquinas, las llevas y las imprimes ahí mismo. Otras podrás mandarlas desbaratadas y las armas como que fuera un cubo rugby. O sea, perdón, un cubo, Claro, no, rugby es el de acá. Un cubo, de esos que se arman, del un Lego. cubo Lego, perdón, me equivoqué. El rugby es el Mm. que tenemos aquí, un cubo Lego. Sí, no sé, de todos los que hemos visto es el que menos utilidad le encuentro. O sea, creo que puede ser útil para tener pedazos listos para armar, para llevar y armar. Sí. Bueno, son temas que igual los tratamos, ¿no? Y uno Claro. que parece insignificante, pero es tan importante, robot polinizadores. Cumplen las Ujú. funciones de las abejas. O sea, son robots diminutos que lo que hacen es polinizar, ¿no? O sea, lo que hacen es tomar las células masculinas de una planta, las llevan a otra, fecundan y así mismo se va produciendo la polinización y tan fundamental para la vida. A veces no sabemos el rol y la Sí. función que cumplen las abejas. Sin ellas no habría vida. Hay una película de unas abejas que como que se enemistan, algo ¿Ya? así. No, nunca me la vi completa. Y se declaran en huelga y entonces el mundo se empieza a marchitar. Una película animada. Sí, sí. Y ahora como para cerrar, te voy a dar como que varios así muy cortos para no profundizar tanto porque creo que ya tenemos como 30, 40 minutos hablando Tenemos una hora de este ya. tema, solo de este tema. Tenemos inventos, por ejemplo, la IA que predice enfermedades a partir de tu ADN. O sea, eso tiene más lógica, ¿no? Como la IA tiene capacidad de procesar volúmenes grandes de información y más rápido, entonces pueden hacer ya cálculos de ADN con los que pueden predecir qué te puede pasar a ti en el futuro. Y eso va a mejorar la calidad de vida de mucha gente. Alguien que es predispuesto a ser diabético, a, no sé, a varias enfermedades que se puedan predecir en base a tu ADN, va a mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos otro que, por ejemplo, bueno, el Microsoft Mighty, que también diagnostica, Es el Microsoft AI Diagnosis Orchestra. sí, Orchestra Diagnosis, sí, algo sí, así. diagnostica mejor que los médicos, dice. Tú me contabas, ¿no? 85% Sí. más efectivo que los médicos de mayor élite que Que dieron sacaron 70 75 por algo, ahí. sí. Sino que hay un pequeño sesgo, digamos, porque, o sea, nos gusta siempre competir humano contra máquina, ¿no? Tipo el mejor Claro, ajedrecista contra las contra el robot y máquinas. que Ahora le poco el gana mejor y es una ejercista le ganó a la locura. IA. Ajá, y es como una locura, como, la máquina le Te gana a los vuelves una humanos. celebridad. "Ay, le gané a la IA". Sí, pero bueno, a grandes rasgos, pues es inevitable que eventualmente un Metso podrá hacer toda la parte médica. Pero al menos por ahora yo creo que herramientas como la de Microsoft tienen estudios sesgados. Sí, realmente es más efectiva que el Obvio, médico, ellos también necesitan pero venderla. el médico sin herramientas. Porque, o sea, digámosle sin herramientas porque era un médico sin acceso a tecnologías. El médico Claro. pelo a pelo con los libros que se leyó contra el Es lo Microsoft que hablábamos Orchestra. el otro día. Yo te decía, por ejemplo, yo desde que uso IA he potenciado muchas cosas más en la parte tecnológica. O sea, aprendí mucho más, puedo hacer cosas más Sí. rápido. Entonces, ¿cuál es el análisis que yo quiero hacer de ese estudio que dicen que la IA hoy por hoy ya superó al médico? No, no es cierto, porque sí, el médico por sí solo no le pudo ganar a la orquesta. Pero, Un médico usando entonces, IA debe ser más poderoso que la IA sola. sí, y no hicieron esa prueba porque Y seguramente iba a es que ser no les mejor. conviene, pues tienen que venderla, pues. Ahora, El marketing. ahora, hay otro tema y es que decir, no, porque el médico debería saber, y aplica para cualquier profesión, debería saber y bla, 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 es mentira. Y te digo por qué. Porque entonces, si el médico no debe tener acceso a la herramienta, ¿cómo te oculto? ¿Cómo te percuto? El examen de laboratorio entonces no debe ser permitido, tengo que solo con el ojo clínico, no Claro, se sí. puede. Entonces, más bien, esto es bueno, saber que es una herramienta tan poderosa y que o sea, y que un médico asistida por esta herramienta va a poder ser mucho mejor, mucho más preciso en el diagnóstico. Así, lo importante es mejorar la calidad de vida del ser humano. Sí, o sea, al final del día, el objetivo es ese, o sea, en mi utopía donde hay robots que no duermen y que no tienen problemas y que te operan y te atienden y Ometsu es el sinónimo de salud pública, es solo una utopía. Ok, vamos al siguiente. En China hay urinarios que
analizan las muestras de orina que tú dejas. Y tú como médico debes saber, ¿no? Que puedes automáticamente pagas una cantidad X y puedes imprimir un examen de laboratorio. Esto podría prevenir muchas cosas, ¿no? Y te ahorraría mucho tiempo tener que ir al laboratorio y todo eso. Entonces, ese es otro de los descubrimientos también que hay en China. Otro que me pareció interesante, unos robots hechos por la fábrica de motos Kawasaki, que básicamente es como que fuera como una mezcla de león, de Ah, eso perro, sí los he visto, que más sí. que nada debe ser mucho para el campo, o sea, es todo Claro, terreno, porque, o sea, si bien es cierto, la rueda es más veloz, pero permite en estos... montañas una moto no podría Ajá, entrar, o sea, ajá. y puede ser cabalgado por una persona, Sí, sí, sí lo vi, no, y no este no recuerdo se dónde, pero lo cansa y vi. todo eso, es brutal también, o sea, cada cosa, ¿no? Cada necesidad que se va creando. Entonces, si tú te das Ujú. cuenta, la gente dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo de siempre, evolucionamos, creamos nuevas necesidades y hacia allá nos experimentamos. Eventualmente seremos monos El mecánico espaciales. ya no va a arreglar carros, sino que va a arreglar los robots A Kawasaki. O los sea, robots eso es todo, o sea, Kawasaki, sí. no hay que asustarse tanto. Eso sí, el que no estudia se quedará fuera de la jugada. Ujú. Y otro más que me pareció también brutal, que se llama, y lo leo para no equivocarme, se llama Herd Species. ¿Qué quiere decir este? Que están buscando la forma de entender el lenguaje de los animales. Imagínate qué pasaría si nosotros pudiéramos entender lo que piensan o lo que nos quieran decir los animales. Yo creo que ese es el sueño de todo niño, yo no sé. Y yo no soy muy fanático de los animales, pero siempre yo me ponía a pensar, oye, ¿qué estará diciendo el Sí. perro? O cosas, por ejemplo, tú sí has escuchado mucho que cuando hubo el terremoto, los perros fueron los primeros que lo sintieron antes de que temblara la tierra. Así, así dicen. Imagínate si un perro tiene esa capacidad y nos pudiera decir, oye, va a haber terremoto, corre. No, incluso dicen que los animales que están más con... Bueno, esto es ya... Tienen cierto... Es que quién sabe si pronto sí lo sí, tienen sí, es que y no no lo lo sabemos. sabemos, Los sí. delfines O son sea, otros, por ejemplo. lo que iba a decir es, como dicen que los animales tienen, digamos, ese approach con la naturaleza, imagínate que hasta te puedan decir, oye, en este invierno va a llover, o tal día va a llover, imagínate. Entonces, cada cosa con la tecnología. Bueno, entonces hemos tratado de darle una gama de inventos y hay muchos más, y no es que es puchica, con esto es bastante. Los invitamos a todos nuestros seguidores a que no se queden, ¿no? Que sigan viendo qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque hacia allá vamos. O vamos a utilizar esa tecnología o alguno de ustedes terminará trabajando en ese tipo de tecnología, ya sea, como decíamos, ¿no? Los mecánicos del futuro o los desarrolladores de software del futuro. El tema va a ir más allá de ser una simple aplicación, sino que vamos a tener probablemente que programar robots, diseñar software para ellos y un sinfín de nuevas necesidades que se vienen. Y bueno, tristemente vamos a tener que abordar solo dos temas porque se nos extendió el primero. Pero sí nos gustaría, pues, a las personas que hayan llegado hasta este punto del podcast, que nos dejen en los comentarios si disfrutan el tiempo actual que dura cada episodio, que es de 1 hora y 20, o si creen que podríamos hablar 2 horas. Porque muchas veces nos quedamos cortos de los temas de actualidad de la semana porque tratamos de comprimir lo más que podemos porque hay muchas cosas que hablar en 1 hora y muchas veces no se alcanza. Entonces, déjennos saber eso en los comentarios. Ahora sí. Bueno, y el último tema que vamos a hablar no necesariamente de una película, es sobre un documental de Netflix que básicamente habla de quién controla a quién. ¿Y a quién crees que me refiero cuando digo quién controla a quién? Eh, este, no sé, a las empresas. Hablando es netamente de la tecnología. ¿Te ha pasado de que tú dices, bueno, tú usas pocas redes sociales, pero las pocas Pero sí veces me pasó. ya Por que, eso las dejé de usar. ya que tú abres y comienzas a hacer scroll, A ¿no? scroll. Una, otra, y cuando ves han pasado 2 horas. 2 horas. Ya, ese es el quién controla a quién. Entonces, ese es un documental que hacen entrevistas a varios CEO de Silicon Valley, Ya. en la cual ponen en evidencia este tema, ¿no? O sea, de cómo el algoritmo ya sabe lo que tú quieres, o sea, cómo va prediciendo qué mostrarte. Y es tan evidente, porque, por ejemplo, a veces pareciera que hasta te leen el pensamiento. Tú Sí. dices, ¿cómo es posible de que si yo quería Tú algo y me estabas hablando, aparece? O ajá, sea, como que tú estabas hablando de forros y de repente te empiezan a salir forros para teléfono. exacto. Estamos hablando, el documental se llama The Social Dilemma. Está en Netflix y lo pueden ver, ¿no? Sería Y, interesante que la y el gente... algoritmo simplemente arma un perfil. Imagínate que te escuchara.
porque es Y ilegal. Pero quién sabe imagínate que te si nos escuchara. escuchan y no No, lo porque en teoría sabemos. es ilegal, no sé. Quién sabe. Quién sabe si nos están escuchando todo el tiempo y de paso ahí van armando todo lo que nos aparecen, ¿no? Claro. Sí, entonces, eh, aquí el tema está en que nosotros estamos convirtiéndonos en dependientes de eso. Hablo de nosotros porque entre ratos me ha pasado. Y hay que tener una fuerza de voluntad tremenda. Esto es como una adicción casi. O sea, decir Ujú. nada. Sí, es Y una empiezas, adicción. y te pasa que dices ya, uno más. Y sucede que el siguiente es, ah, no, pero esto me interesa también. Pa. Y sigues haciendo scroll. Y sigues. Cuando ves son 2 horas. Oye, ¿y sabes qué? O sea, yo efectivamente no uso redes sociales. La única que utilizo es X y incluso tengo una configuración que no me deja ver imágenes ni videos. Solo veo texto y como te aparece no tiene el mismo efecto. Pero me he dado cuenta que el algoritmo ha mejorado tanto que ahora el efecto es inevitable hasta en el computador, porque a veces yo entro a YouTube a poner música y siento que es más efectivo en YouTube, en este aspecto de capturarte por largas horas en la computadora. ¿Por qué? Porque digamos cuando tú entras a TikTok o Instagram desde la computadora, es más tedioso scrollear con el ratón, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero cuando tú entras a YouTube te sale un abanico como de 10 cosas y tú dices, y dura media Ahí, hora. y Porque ahorita el te contenido está... bombardean de información. No, no, ahorita el contenido está premiando el contenido largo, pero tú pack y dura media hora. Ya. Y ahora O sea, han el algoritmo de YouTube premia el contenido más largo, largo. como los podcasts, por ejemplo, Ok. ya. Entonces, pero el tema es que no es lo mismo que te salga un short de 10 segundos, de 1 minuto, a que me salen 9 fotitos y como ya me conoce el algoritmo, yo entro a poner música, imagínate, yo entro a poner música y pack y abro y de repente me vi No, media y hora. pasa en todo. Por ejemplo, mira, ahora que te digo que hice ese viaje a Quito, nos fuimos por vía terrestre. Y pongo Spotify. Ya. Y un amigo me dice, ¿qué? ¿Ese es tu playlist? ¿Estás mezclándolo? No, le digo, yo puse 2, 3 que me gustan y de ahí el resto se encargó Ajá, solito, me creó un perfil y solito está poniendo la música que ajá. cree que me gusta. Y tú sabes que yo soy más de la época del rock latino, el rock español, entonces el rock de la época de los 90, entonces... y salía la música que nos gustaba, porque mi amigo es contemporáneo, un año Ujú. más, 2 años más que yo. Y ahora las redes sociales tienen bastante, incluso en computadora, un apartado para los shorts o el contenido vertical. Y aunque yo no quiero, ¿Te porque no, aparece? no es como que me aparece como en el teléfono, que es inevitable, no, sino que yo veo una miniatura. Y muchas veces Y yo está que te distrae como que y termino dando clic terminas y dando. cuando ya abro, entonces ya quedo atrapado Ya estás y atrapado. empieza a pasar solo para abajo. Es Sí, como el del es el demonio. demo. Sí. Sí, es una cosa tremenda, ¿no? Te voy a dar unos datos que vale la pena tenerlos en cuenta, ¿no? Mira, y los estoy investigando, ¿no? Habla de datos reales que sacuden y más que nada con nuestros niños, nuestros jóvenes hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, autolesiones en niñas de 10 a 14 años aumentaron más del 150% desde el 2010 en Estados Unidos. ¿Por qué ocurre? Porque este tema de valoración y de compararse, hay niñas que de pronto, si una sale tomando una foto en la Torre Eiffel, la otra también quiere ir allá. Y están creando esos modelos, esos patrones de que esa es la gente que quieren ser. Pero, ¿sabes algo que obviamente Gente eso que, por es... ejemplo, tiene posibilidades yo que sé, hacerse una cirugía plástica, la otra niña quiere hacerse la cirugía plástica y comienzan a deprimirse. Pero sabes que es relativo. Como yo te he dicho ya varias veces, yo creo que efectivamente ya todo está conectado, todo está escrito, pero vámonos, olvidémonos de esa parte, digamos, deidádica. Yo creo que esto motiva, es como lo tomes. Claro, sí, o sea, es relativo, o sea, tú y yo podemos hablar de eso. Nosotros Porque yo te digo, a mí me parece que sí alguien tenemos el valor de levantó... decir hasta aquí y paramos. No, 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 no solo por eso, sino que con los modelos aspiracionales, que es lo que hablas. Una chica ve una supermodelo y quiere ser como ella, ya. Pero es que el problema es el extremo. O sea, obvio, yo entiendo lo que tú dices. O sea, la gente tiene que tener a alguien que te inspire. Pero el problema es que cuando ya te obsesiona se vuelve un problema, pues. O sea, yo quisiera ser Elon Musk. Me inspira lo que él piensa, lo que él hace. Probablemente nunca seré como él, pero sí estoy en la línea de las cosas que él hace. Y a mi nivel, a mi forma, a mi escala, haré lo que mejor pueda dentro de lo que me gusta. Pero estoy consciente que allá no voy a llegar.
Claro. Pero ahí O sea, por jovencitas, múltiples factores. exacto, o sea, por muchas La cosas. raza, Todo, el país. la edad en la que estoy, o sea, de pronto si tuviera unos 15 años dijera, sí, algún día voy a ser ese man. Ujú. Pero no, o sea, pero tampoco, ahí viene la diferencia, no me incomoda y no me duele. Yo como estoy soy feliz y dentro de lo que puedo y creo que voy a lograr, seguiré siendo feliz. O sea, pero hay chicos que por su falta de madurez y a veces falta de guía en el hogar, pasan estas cosas. Mira, también hay otro dato que dice que los adolescentes en promedio pasan 7.5 horas al día frente a Sí. pantallas. Y yo Y lo he eso es visto en los brutal. teléfonos de mis amigos. O sea, imagínate que el día tiene 24 horas, duermes 8 y 8 estás Ya, y trabajas 8, ya no hiciste ya no hiciste nada. nada, pues ese es el tema. Eres un esclavo. Y no haces ejercicio, que es tan indispensable hacer ejercicio hasta para tu Sí. vejez. Hacer ejercicio te regula la presión arterial, te regula tantas cosas. Sabes, yo nunca, como tú sabes, nunca he sido mucho de redes sociales. He sido más de videojuegos, que eso es es una historia para otro día. Nunca he sido mucho de redes sociales. Pero yo sí, yo las dejé de usar porque yo una temporada caí en una adicción, Yo me podríamos acuerdo decir. que tú no dormías, tu mamá te escondía, tú me contabas que tu mamá Pero te... eso era por jugar. Te explico por qué yo las dejo. Yo cuando empiezo a crear contenido de salud visual, yo me obsesioné con el algoritmo. Y para estudiarlo, ¿cuál es la mejor forma? Ver, Vivirlo, ver, ver, claro, ver ver, cómo ver, se ver, ver. comporta. Entonces yo quería ver las miniaturas, el título, el tiempo de duración, el hook, todo. Y entonces para poder aprender tenía que ver y ver y ver. Y hubo un momento en el que ya me quedé atrapado. De que yo terminé de verlos, o sea, al principio era solo YouTube, ¿no? Y me tomaba 1 hora, 2 horas y cogí inspiración y sacaba mis videos y veía resultados. Pero cuando yo le dije a los chicos, a José, a Khalil, a Saúl, saben que ahora vamos a crecer Instagram, vamos a crecer TikTok, vamos a crecer... Y cada plataforma tiene su algoritmo. Entonces, ese proceso de aprendizaje a mí me tomó ese momento de casi haberme perdido en el universo de las redes sociales, porque, tipo, yo veía 1 o 2 horas, cogí inspiración aquí por el video, digo, ya, a ver, la miniatura va a ser así, voy a hablar de este tema, este es el guión, ya listo. No, Ahora voy a hacer el de Instagram. Y me iba, pa, 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 no, y lo pa. peor es que eso tiene un efecto, que yo lo leía el otro día y yo dije, me pasaba, ya no me pasa tanto porque tomé una decisión, que te pasas todo el día pensando, algo me falta, algo me falta, algo me falta, porque ves tantas cosas y tú dices, eso quiero hacer, y tú como a veces no alcanzas a anotar todo y te comienzas a decir, de algo me olvidé, me falta algo, y pasas con esa tensión y esa ansiedad de que te falta algo y pasas todos los días así, pero eso es provocado por la cantidad de información que te llega, quieres hacer todo. Ya, entonces Sí. yo que opté, dije, no, a partir de ahora voy o sea, siempre anoto, ¿no? Pero dije, voy a tomarme más en serio hacer mi día. Voy a hacer lo que planifiqué para el día. Oye, total que pues yo estaba en ese tiempo, yo cogía 2 días, un día grababa un video horizontal, otro día grababa otro video horizontal y un día grababa todos los videos verticales cuando estaba haciendo el de A ver salud cómo visual. respondía el algoritmo. Y los otros 4 días pasaba, digamos yo, entendiéndolos. Y cuando yo veo un día tenía 11 horas y media de consumo. Qué bestia, sí. Era Es brutal, hartísimo. sí. Y yo soy bien extremo, entonces yo dije, no, ya, lo voy a eliminar todo. Y me pasaba que yo las descargaba como los adictos cuando buscan droga. Y las volví a eliminar Es y que las volví a realmente esto descargar. es adictivo. Estos son los nuevos problemas de la Ajá. juventud. O Hasta sea, que eventualmente las eliminé y no, yo realmente no uso más que X. Y si tú ves mi tiempo de pantalla es media hora al día. O sea, yo sí. paso ocupado. Y te doy un último dato. Lo que es Meta, lo que viene a ser de Facebook y Instagram, facturó más de 116 mil millones en el 2023. 98% por anuncios dirigidos. O sea, nosotros les damos de comer realmente a Facebook. Claro, hay una vaina que dice cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Sí, eso es verdad. O sea, es que es así, es la única forma de pagarlo. Ujú. Nosotros generamos contenido para que el contenido que nosotros generamos se le muestre a alguien y ahí le ponen los anuncios. ¿Cuánto ganamos nosotros de eso? Todavía nada. Esperamos algún rato a esperar a monetizar. Y como para cerrar lo que yo siempre digo, ¿no? Y siempre tratamos aquí de que no solamente hablamos del problema, sino de solución o alternativas, ¿no? Vamos a poner 5 tips de microacciones que debemos tomar para evitar que nos pase esto en la medida que se pueda, ¿no? En algunos casos a veces es inevitable. Y uno de esos es desactivar las notificaciones no urgentes. Ujú. O sea, hay gente que tiene activado TikTok, Yo Instagram, o no sea, llega un puedo, punto que me tu vuelve teléfono loco. ves las notificaciones y Yo tienes 20 notificaciones, tengo una 30 amiga que tiene notificaciones. el teléfono
como en pantalla activa siempre. O sea, es como que tiene una ligera, no sé qué función será, pero es como que la pantalla siempre está activa, pero cuando no la estás usando es como que se baja el brillo. Y a mí me da ansiedad porque yo digo, en cualquier momento me llega una notificación y la voy a querer abrir. ¿Cómo Sí, haces? claro, sí. Yo me volvería loco. Bueno, entonces la primera recomendación es solo lo necesario. O sea, de hecho, yo sí lo practico. O sea, tenía un montón y aún así me llegan bastante, ¿sabes? Y trato Lo único que yo, por ejemplo, tengo habilitado es LinkedIn, porque ahí me llegan cosas de trabajo, de temas de tecnología. YouTube, pero solamente las que son de las cosas tecnológicas que me interesan. Las otras, la basura que me llega, la saco, ni siquiera para no estar tentado a verla. Eh, y para de contar, o sea, por ahí. Y X, Ya. nada más. O sea, pero aún así, llega un punto en que a veces veo 20 notificaciones. Y ya, ¿sabes qué hago? Las borro todas. Yo no, yo incluso separé el WhatsApp personal del WhatsApp business, porque como yo soy adicto al trabajo, como tenía mezclado todo, pasaba prendido el WhatsApp también, viendo si había escrito Brandon, si ya estaba Claro. alguna cosa. Y ahora lo que hice es como esto acá, y yo sé que si ya me escribieron, y acá me va a llegar la notificación. Y es la única notificación que tengo activa, la de WhatsApp Business. Sí. Y el resto lo tengo sin notificación. Otra que ya le hemos hecho aquí, no dormir con el celular al lado porque estás en la tentación de que cada cosa que suena el teléfono vas a querer estar viendo qué es y no vas a poder ni dormir. Entonces lo mejor es ponerlo en modo avión o en silencio y ponerlo lejos por muchas razones, por la radiación y porque han habido casos en que tenemos la mala costumbre de que lo dejamos toda la noche conectado y a veces explota la batería y te puede provocar algún daño a tu integridad, ¿no? O provocar hasta un incendio, ¿no? Entonces, lo recomendable es eso, ¿no? Otro es activar la escala de grises para que se te afecte menos tú que conoces más de la salud visual. Lo que pasa es que los colores son atractivos, son muy intensos. Sí. Y otra recomendación es que evitar, cuando despertamos, lo primero que hacemos es ver qué nos ha llegado, ¿sí o no? Yo eso sí siempre lo Ya. hago. Entonces, hay una recomendación que no es recomendable hacerlo empezando el día por muchas razones, que los rayos, no sé cuál es la explicación real, o sea, científica, pero lo recomendable es que te esperes un tiempo, por lo menos una media hora, que hagas tus cosas, te levantes, hasta que ya como que te acoplas al nuevo día y tú ya puedes empezar a hacerlo. Y no lo hagas antes de dormir porque también te trastorna el sueño. Sí. Bueno, yo de todos los consejos que has dicho, yo aplico uno, que es eliminar todo, no usar nada, excepto YouTube. Ahí sí usen y véannos, ¿ya? Pero no uso nada. Sí, Lo que sí, y que me cuesta y aún no logro corregir, es lo de abrir en la mañana el teléfono. ya. Lo bueno es que como nadie me escribe, entonces como, No, yo ahora lo que hago es que cuando me pongo a trabajar, pongo en modo avión el teléfono, loco. Es yo que siempre lo tengo en modo no avión. puedo, loco. O sea, llega un mensaje, llega otro y lo A pongo en mí modo a avión. veces mi mamá me reta, me dice, oye, yo estoy que te llamo y no te entran las llamadas. Y no, a mí nadie me puede interrumpir, solo yo Sí. puedo interrumpir. Sí. Y bueno, y con esto terminamos y solo quería comentar algo. Uno de nuestros amigos, siempre lo nombramos a Carlos Ross, Ya. me comentaba de que recién se enteró que tenemos el podcast porque le salió en alguna publicación y eso es Ah, qué bueno, ¿no? Que chévere, sí, ya me está estamos descubriendo. teniendo, el algoritmo ya nos está mostrando un poco. Ajá. Me manda una captura y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? No me has contado. Yo le digo, no, le digo, de cariño le decimos gato, no, no, gato, le digo, lo que pasa es que ya vamos por el episodio 8 y no me ha dicho nada. Me dice. Y ahí le dije, ya te voy a pasar los links para que los veas. Los vio, él es un hombre muy ocupado también, como a los 2 días me envió un audio, que todavía no se lo he contestado porque dije, mejor lo voy a llamar, al rato que se pueda. Él me decía, creo que el episodio es muy largo y hablas de varios temas, de uno te pasas a otro. Y la explicación es, y la vamos a decir ahorita para que la gente entienda. Lo del largo depende de cada quien, ¿no? O sea, Ujú. Joe Rogan habla 4 horas. exacto. Yo le dije, hay podcasts hasta de 6 horas, 4 horas, entonces es relativo, ¿no? Y para eso está la solución. Y eso es lo que yo le voy a explicar a él, de que para eso están las redes alrededor, los cortos. Ajá. Y tenemos dos Está, tipos de contenido, lo vertical, que es de minutos, como ajá, que un highlight, y los fragmentos los de los fragmentos, temas. exacto. Entonces, para eso está eso. Entonces, eso se lo voy a explicar. Era muy complejo mandarle un audio y algún rato le voy a decir, mira, si a ti tú eres de los que te gusta ver pedacitos y no tienes la paciencia de ver algo
aquí está, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y en el mismo YouTube tenemos los videos cortos, Ajá. ¿ya? Y con eso resolvemos el tema. Mira, el repurpuring, como lo estructuré, tiene dos motivos. Uno, obviamente, más exposición, más probabilidad de crecer. Obvio. El otro es, habrá quien nos quiere ver ese highlight y nada más. Exacto. Habrá quien se detiene a analizar el episodio y ve el contenido largo de 10, 12 minutos, o sea, el horizontal el fragmento horizontal. Sí. O habrá él, como es mi caso, que muchas veces me gusta tener ruido, por así decirlo, cuando estoy haciendo Claro. cosas manuales, Sí. cocinando o alguna cosa Y así. ahí están los Y casos. entonces estoy escuchando. Sí, mira, hubo un episodio que más o menos tuvimos, creo que como 300 visualizaciones. Pero un fragmento de ese episodio llegó a casi 9.000 visualizaciones Ajá. en TikTok. Así sí es verdad. Ya hubo otro que llegó a 4.000. Entonces, ahí va, o sea, Sí, o sea, hay para hay todos para todos los gustos. Pero lo comentamos es porque de pronto hay muchas personas que no saben que existen nuestras redes y para que lo sepan, nos encuentran como Somos CDC Podcast en todas las redes. Nos tomamos el tiempo de que ese nombre estuviera disponible y así estamos en todas las redes. Así nos encuentran en YouTube, nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram y nos encuentran en Facebook. ¿Sí? Y con esto entonces estamos terminando, Said. Ya. Sí, faltaron muchas cosas. Faltó también hablar de cómo fue el pitch con Campana. Ya lo vamos a hacer más adelante. Esperemos de pronto la otra Lo que semana pasa es que tengamos más teníamos que noticias. sacar también contenido que se nos está quedando. Así Sí. que los vamos a dejar con la intriga hasta la otra semana. Sí. Y recuerden que no estamos para decirte lo que tienes que hacer, sino lo que ya está pasando. Nos vemos en el episodio 10. Chao. Chao.